Hoy hablaremos de una mujer que dedicó su vida a descubrir lo que nadie podía ver, pero que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Una mujer que entendió que el conocimiento no es solo poder, es servicio. Hoy abrimos un espacio para recorrer la vida, la lucha y el legado de Marie Curie, la mujer que iluminó la ciencia, incluso cuando el mundo no estaba listo para iluminarla a ella. Esto es Perspectivas de Marie Curie. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Marie Curie nació como María Salomea Skłodowska el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, un país que en ese momento no existía como nación libre. Polonia estaba bajo el control del Imperio ruso y su cultura, su idioma e identidad eran reprimidos. Su padre, Władysław Szydłowski, era profesor de matemáticas y física. Su madre, Bronisława Boguska, era directora de una escuela para niñas. Marie creció rodeada de conocimiento, pero también de pérdida. Su número de vida es el 4, conocido como el número del constructor, el arquitecto de lo real y el transformador de lo invisible en estructura concreta. El 4 representa disciplina, constancia, rigor, método y la capacidad de construir algo duradero a partir del esfuerzo sostenido. No es el número del genio impulsivo, sino el genio que trabaja en silencio, que repite, insiste y que no se rinde. Y esto describe perfectamente a Marie Curie. Cuando tenía 10 años, su madre murió de tuberculosis. Poco antes, su hermana mayor Sofía había fallecido de tifus. Marie aprendió desde niña que la vida no siempre es justa, pero también aprendió que el conocimiento podía ser una forma de trascender el dolor. Era una niña brillante, tenía una memoria extraordinaria. A los 15 años se graduó con honores, como la mejor estudiante de su generación. Pero había un problema. En esa época, las mujeres no podían asistir a la universidad en Polonia. Su mente estaba lista, pero el mundo aún no lo estaba. Marie tomó la decisión que cambiaría su vida. Trabajó como institutriz durante años, ahorrando dinero, vivía modestamente, leía por las noches, estudiaba en secreto. A los 24 años, en 1891, dejó su país y se mudó sola a París. No hablaba francés con fluidez, no tenía dinero, vivía en un pequeño cuarto sin calefacción, pasaba hambre, pero tenía algo más fuerte que el miedo: propósito. Ingresó a la Universidad de la Sorbona, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Se graduó como la mejor estudiante de física en 1893 y al año siguiente obtuvo un segundo título en matemáticas. Marie no solo estaba entrando en el mundo de la ciencia, estaba reescribiendo el lugar de la mujer dentro de él. En 1894, cuando Marie tenía 26 años, conoció en París a Pierre Curie, de 35 años, un físico ya reconocido por sus investigaciones sobre magnetismo y cristales. El encuentro fue facilitado por un colega en común, el físico polaco Józef Kowalski-Wierusz. Desde el primer momento, su conexión no fue convencional. No nació desde el romanticismo superficial, sino desde la admiración intelectual. Pierre no solo reconoció el talento de Marie, sino su profundidad, su disciplina y su claridad de propósito. En una época en la que la mayoría de las mujeres eran excluidas del mundo científico, Pierre vio en ella a un igual. Al año siguiente, el 26 de julio de 1895, cuando Marie tenía 27 años y Pierre 36, se casaron en una ceremonia civil sencilla en Francia. Marie no usó vestido blanco ni joyas. En su lugar, vistió un traje azul oscuro que luego usaría en el laboratorio. Su matrimonio no fue una unión basada en apariencias, sino un pacto de colaboración, respeto y misión compartida. Fue en esos años, entre 1897 y 1898, cuando Marie tenía entre 29 y 31 años, que juntos comenzaron a investigar un fenómeno recién descubierto por el físico
Henri Becquerel, una misteriosa energía emitida por el uranio. Mientras otros científicos observaban el fenómeno con cautela, Marie decidió dedicar su doctorado a comprenderlo completamente. Fue ella quien en 1898 acuñó el término radioactividad, convirtiéndose en la primera persona en definir científicamente ese proceso invisible. Este no fue solo un avance técnico, fue un cambio de paradigma. Marie entendió que el átomo no era una estructura fija, sino una entidad dinámica capaz de liberar energía. Ese descubrimiento abriría el camino a la física nuclear, la medicina moderna y la comprensión profunda de la materia. En ese momento, Marie Curie no solo estaba investigando un fenómeno, estaba revelando una nueva dimensión de la realidad. En 1898, Marie y Pierre descubrieron dos nuevos elementos químicos, el polonio, nombrado en honor a Polonia, su tierra natal, y el radio, uno de los elementos más poderosos jamás identificados. Trabajaban en condiciones precarias, sin protección, sin financiamiento adecuado, sin saber que la radiación podía ser peligrosa. Marie manipulaba sustancias radioactivas con sus propias manos. Para ella no era peligro, era descubrimiento. En 1903, Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel recibieron el Premio Nobel de Física. Marie tenía 36 años. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en la historia. Pero el reconocimiento no fue fácil. Inicialmente, el Comité Nobel planeaba otorgar el premio solo a los hombres. Fue Pierre quien insistió en que el trabajo de Marie debía ser reconocido. Incluso, en el momento del triunfo, el mundo dudaba en aceptar el genio de una mujer. Pero Marie no buscaba aprobación, buscaba verdad. En 1906, cuando Marie tenía 38 años, Pierre murió en un accidente, atropellado por un carruaje en París. Marie quedó devastada. Había perdido a su compañero de vida, de pensamiento, de alma, pero no se detuvo. Se convirtió en la primera mujer profesora en la Universidad de la Sorbona, ocupando el puesto que había sido para Pierre. Continuó su investigación, su misión. El dolor no la detuvo, solo la transformó. En 1911, a los 44 años, Marie Curie recibió el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en la historia en ganar un segundo premio Nobel. Este reconocimiento le fue otorgado por un logro extraordinario, el descubrimiento de dos elementos químicos, el polonio y el radio, en 1898, así como por haber logrado aislar el radio en su forma pura, algo que ningún otro científico había conseguido antes. Este proceso no fue sencillo ni rápido. Marie trabajó durante años en condiciones extremas, procesando manualmente más de 8 toneladas de pechblenda, un mineral rico en uranio, en un laboratorio improvisado, frío, húmedo y sin ventilación adecuada. Este segundo Nobel no solo confirmó su genialidad científica, sino su independencia intelectual. El primer Nobel, en 1903, lo había compartido por el descubrimiento de la radiación, pero en 1911 el Nobel fue solo suyo, un reconocimiento directo a su liderazgo, su método y perseverancia. Hasta hoy, Marie Curie sigue siendo la única persona en la historia en haber recibido premios Nobel en dos disciplinas científicas distintas, física y química. También fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, la primera mujer en convertirse en profesora en la Universidad de la Sorbona en 1906 y la primera científica en recibir honores internacionales en vida en una época dominada casi exclusivamente por hombres. Marie Curie no solo descubrió nuevos elementos, descubrió nuevas posibilidades para la humanidad. Sus investigaciones permitieron el desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante la radioterapia, avances en diagnósticos médicos y el nacimiento de la física moderna. Pero más allá de la ciencia, Marie redefinió el lugar de la mujer en el conocimiento, demostró que la inteligencia no tiene género, que el origen no determina el destino y que la perseverancia puede transformar incluso la invisibilidad en legado eterno. Marie Curie no solo rompió barreras, cambió para siempre la historia de lo que una mente humana puede lograr. Marie Curie tuvo dos hijas, Irene Curie, nacida
el 12 de septiembre de 1897, y Evie Curie, nacida el 6 de diciembre de 1904. Ambas crecieron en un hogar donde el conocimiento no era una obligación, sino una forma de vida. Después de la muerte de Pierre en 1906, cuando Marie tenía 38 años, ella asumió no solo la crianza de sus hijas, sino también la continuidad de su trabajo científico. Irene creció observando a su madre en los laboratorios, viendo cómo transformaba la incertidumbre en descubrimiento. Esa influencia fue tan profunda que en 1935, a los 38 años, Irene Curie recibió el Premio Nobel de Química junto a su esposo Frédéric Joliot-Curie por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Fue un momento histórico. Por primera vez, madre e hija se convertían en laureadas con el Nobel, consolidando a la familia Curie como una de las más influyentes en la historia de la ciencia. Por su parte, Eve Curie eligió un camino distinto. Se convirtió en escritora, periodista y pianista. Y fue autora de la biografía Madame Curie en 1937, quien ayudó a humanizar y preservar el legado emocional de su madre ante el mundo. Para Marie, la ciencia no fue una profesión, fue una misión. No trabajaba por reconocimiento ni por prestigio. De hecho, nunca patentó sus descubrimientos porque creía profundamente que el conocimiento debía pertenecer a la humanidad, no a una sola persona. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, cuando tenía entre 47 y 51 años, desarrolló unidades móviles de rayos X, conocidas como Petit Curies, que permitieron diagnosticar a más de 1 millón de soldados heridos en el campo de batalla. Ella misma condujo vehículos, operó equipos y capacitó enfermeras, incluida a su hija Irene, en el uso de esta tecnología. Marie no solo descubrió la radiación, la puso al servicio de la vida humana. Su legado no fue únicamente científico, fue ético y humano. Sin embargo, ese mismo compromiso tuvo un costo invisible. En una época donde los efectos de la radiación eran desconocidos, Marie trabajaba diariamente expuesta. Guardaba tubos de radio en los bolsillos de su bata y en los cajones de su escritorio. Durante décadas, su cuerpo absorbió esa energía silenciosa. Finalmente, el 4 de julio de 1934, a los 66 años, Marie Curie murió en el sanatorio de Saint-Sélémou en Francia, a causa de anemia aplásica, una enfermedad directamente relacionada con la exposición prolongada a la radiación. Su médula ósea había sido dañada irreversiblemente. La misma fuerza que ella reveló al mundo fue la que lentamente la debilitó, pero su vida no puede entenderse como una tragedia, sino como una ofrenda. Marie Curie no fue víctima de su descubrimiento, fue una pionera. Murió sabiendo que había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse, la puerta de la medicina moderna, del tratamiento del cáncer, de la comprensión profunda de la materia. Hoy, incluso, sus cuadernos, conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, siguen siendo radioactivos, como si su legado literalmente continuara emitiendo luz. Marie Curie no solo descubrió elementos químicos, descubrió nuevas posibilidades para la humanidad. Hoy, su trabajo permite tratar el cáncer, entender al universo y salvar vidas. Fue la primera mujer en ganar un Nobel, la primera en enseñar en la Sorbona, la única en ganar 2 Nobel en 2 ciencias distintas. Pero más allá de los premios, nos dejó una lección más profunda. No necesitas permiso para transformar al mundo, solo necesitas el coraje de seguir tu verdad. Marie Curie no buscó fama, buscó conocimiento, no buscó reconocimiento, buscó comprender, no buscó brillar, buscó iluminar, y en ese acto iluminó el camino para millones, porque como ella misma dijo, nada en la vida debe ser temido, solo debe ser comprendido. Esto fue Perspectivas de Marie Curie en Velatis Perspective.